Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Carta a los Romanos, capítulo 1. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, escribo esta carta. Dios me llamó y me apartó para ser apóstol suyo, para anunciar su mensaje de salvación. Por medio de sus profetas, Dios ya había comunicado este mensaje en las Escrituras. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que como hombre fue descendiente del rey David, pero como Espíritu Santificador y por el hecho de haber resucitado fue declarado Hijo de Dios, y se le dieron plenos poderes. Por medio de Jesucristo, Dios me ha concedido el privilegio de ser su apóstol y de anunciar su nombre para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte de su pueblo. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes porque en todas partes se habla de su fe. Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón anunciando el mensaje de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo en mis oraciones y pido siempre a Dios que si es su voluntad me conceda que vaya por fin a visitarlos, porque deseo verlos, prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma. No me avergüenzo del mensaje del Evangelio porque es poder de Dios, para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no son. Pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa, es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras, el justo por fe vivirá. Pues vemos que el terrible castigo de Dios viene del cielo sobre toda la gente mala e injusta que con su maldad impide que se conozca la verdad. Lo que Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que por su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Dicen que son sabios, pero son tontos porque han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre, así sea. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Como no quieren reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que deben. Están llenos de toda clase de injusticia y perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no saben perdonar, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan.
Romanos capítulo 2. Por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros te está condenando a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condenan a los que sí se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para que el día del castigo, cuando Dios se manifestara para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho, dará vida eterna a quienes han buscado gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno. Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos que en primer lugar, pero también a los que no son. Porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. Todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés morirán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés por medio de esa misma ley serán juzgados. Porque no quedan libres de culpa los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Pero cuando los que no son judíos y tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos lo acusarán o los defenderán. El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Jesucristo conforme el mensaje de salvación que yo predico. Tú dices que eres judío y te basas en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe de robar, ¿por qué robas? Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Te ufanas de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Con razón, dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Es cierto que a quien obedece a la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo, pero si no la obedece, es como si no estuviera circuncidado. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considerará circuncidado aun cuando no lo esté. El que obedece la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que a pesar de tener la ley y de estar circuncidado, no la obedece. Porque ser judío no es serlo solamente por fuera, es estar circuncidado, no estarlo solamente por fuera, en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón, no depende de las reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Esta carta a los romanos es escrita por Pablo, Saúl. Pablo es el nombre romano, Saulo es el nombre judío, hebreo. Y nos menciona aquí que Pablo quería ir a Roma a visitar a la gente para seguir predicándoles el conocimiento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y reafirmarles su fe
y ayudarles en su conocimiento de las cosas de Dios. Es algo muy importante ver cómo Pablo tiene conocimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo y del mensaje de salvación, y no conoció a Jesucristo en vida. Se le apareció a nuestro Señor Jesucristo después de su muerte, cuando Pablo andaba persiguiendo a los cristianos, y lo veía y era testigo de que eran presos los cristianos, de que eran asesinados. Él daba testimonio de todo eso, y nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le dice que por qué lo persigue, que por qué está él en esa condición, siendo que él es judío con nacionalidad romana. Por eso se llama Saulo Pablo. Y lo convierte en nuestro Señor Jesucristo, y Pablo pues empieza a predicar. Es algo muy curioso. Nosotros llevamos el mensaje de salvación a mucha gente cuando conocemos la palabra del Señor. Nos hemos puesto a leer la Escritura. Tenemos 27 libros, así les decimos, 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento, que son los mismos libros que tienen los judíos, independientemente de que ellos algunos libros no los tienen, porque están escritos en griego y no los aceptan, tendrían que estar escritos en hebreo o en arameo. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, y pues, por lógica, pues los judíos no tienen estos libros del Nuevo Testamento y no aceptan que nuestro Señor Jesucristo sea el Mesías, el Hijo de Dios, y por lo tanto no aceptan ninguna de las versiones que nos encontramos nosotros leyendo en este entonces. Y nosotros nos preparamos estudiando la palabra del Señor, la leemos, la estudiamos, la comprendemos, la entendemos y la interpretamos. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Pablo empezó a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, les llevaba a todos los judíos, a todos los no judíos, principalmente que se arrepintieran, que se convirtieran y que dejaran su mala vida. Esa era una de las partes importantes que Pablo siempre estaba predicando, que se convirtieran, que no cometieran pecados. Esa era una de sus partes. La otra, y quizá la más importante, y que era muy difícil predicársela a los judíos, era que Jesucristo era el Hijo de Dios. Jesucristo era el Mesías, el enviado por nuestro Padre Dios para darnos nuestra salvación. Ya no somos creación de Dios, somos hijos de Dios por causa y efecto de nuestro Señor Jesucristo, porque dio la vida por nosotros. Murió por todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Esa era otra de las prédicas que nuestro Señor Jesucristo le había informado a Pablo que le llevara a toda la gente, judíos y no judíos. Esas dos cosas importantes, que se convirtieran, dejaran el pecado y que creyeran en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y bueno, teniendo conocimiento Pablo, judaicamente hablando, de la moral, del conocimiento de un buen comportamiento, ya escrito en la ley de Moisés, pues tenía bastante conocimiento Pablo de la moral que debe uno de seguir en su comportamiento, y que es el mismo que nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos invita a que nosotros lo desarrollemos. No le podían preguntar a Pablo sobre la transfiguración que vivió Pedro, Santiago y Juan de nuestro Señor Jesucristo, porque no la sabía. No le podían preguntar a Pablo de la pesca milagrosa cuando hubo y estaban 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, ni tampoco a 4,000 hombres en otra pesca milagrosa. Y decimos pesca milagrosa porque es pescar a los hombres, no es que estaban pescando en el mar. Es pesca milagrosa porque estaban pescando a 4,000 hombres, en donde fue la multiplicación de los peces y de los panes. Digo pesca milagrosa porque recuerden que les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. No le podían preguntar a Pablo sobre esa multiplicación de peces y panes, ¿verdad? O sobre la pesca milagrosa que sí sabemos que tuvo con Pedro y los otros, con Andrés, Santiago y Juan, cuando no recogían pescados en el mar de Galilea. Bueno, no le podían
podría preguntarle la gente a Pablo acerca de la resurrección de Lázaro, ni la resurrección de ese niño en el pueblo de Naín, que resucita al niño para que le siga haciendo compañía a la viuda, a la madre. Tampoco le va a preguntar sobre la gente a Pablo, no le van a preguntar sobre el perfume de alabastro que le derramaron en su cabeza y que Jesús le dijo que ese era como su ungüento por su muerte próxima que iba a tener. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ustedes de todos los pasajes bíblicos? De cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo con el Simón el fariseo, y que la adúltera, la que se dedicaba a la prostitución, llegó llorando arrepentida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No le iban a preguntar a Pablo sobre eso porque Pablo no conocía nada de eso. Entonces, quiero hacerles entender a ustedes que toda la predicación de Pablo se reditúa en un punto. Primero, que acepten a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Punto 2, que se arrepientan de sus equivocadas formas de vivir. ¿Y cuáles eran las equivocadas formas de vivir? Pues todos las sabemos porque en la actualidad las seguimos cometiendo. Tenemos el mismo percance. Esos eran dos puntos importantes de Pablo, ¿sí? Y bueno, ustedes se van a dar cuenta que toda la literatura de estas cartas, de esta información, que nosotros le decimos palabra de Dios, pero en realidad es palabra de Pablo, con momentos de adoctrinamiento de nuestro Padre Dios que hace denotar Pablo, y lo vamos a ir analizando ahorita rápidamente. Entonces, esta información que Pablo nos está proporcionando en todas sus cartas, ahorita empezamos con esta carta de Romanos, y le damos explicación, vamos a ir entendiendo varios puntos importantes. Y bueno, pues empezamos con el versículo 1, donde Pablo dice que es siervo de Cristo. Escribe esta carta y que Dios me llamó y me apartó para ser apóstol. Porque ¿qué es un apóstol? Es un enviado para anunciar el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Convertirte, aceptar a Cristo como el Hijo de Dios, punto y aparte. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, como dijo Jesucristo. Como les reitero, a Pablo no le iban a preguntar todos los que hizo nuestro Señor Jesucristo durante sus 3 años de evangelización, porque pues Pablo no estuvo ahí, y quién se los iba a comunicar y decir. Pablo no andaba con Pedro, no andaba con Juan, no andaba con Santiago, no andaba con Bartolomé, no andaba con Tomás, no andaba con Felipe, o sea, él andaba con Silas, andaba con Timoteo, que lo había hecho circuncidar, ¿sí? Tampoco andaba acompañándose con algún apóstol que estuvo con Jesucristo exactamente, sino al principio acuérdense que se empezó a acompañar en sus primeros viajes con Bernabé, con Juan Marcos, que es uno de los evangelistas. Se hizo acompañar también de Felipe, uno de los diáconos o uno de los ayudantes que escogieron los discípulos para que se dedicaran a las cosas materiales y ayudar a la gente en las cosas materiales, y que al final de cuentas se dedicaron también a evangelizar, como Esteban, que luego lo mataron, lo asesinaron. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan y lo denoten, porque no había quien a Pablo le explicara lo que Jesucristo había hecho durante 3 años. Es mucho. Yo sé que hasta a lo mejor ustedes leen los evangelios en un día o en una semana, pero para poderlos entender y estudiar, pues necesitan más tiempo. Y Pablo pues no tenía la posibilidad de leer libros, porque en ese entonces no había nada escrito con respecto a los evangelios. El primer evangelio que se escribió fue de Juan Marcos, y que fue como en los años 60, y Pablo pues ya andaba predicando en los años 50, o sea, del 50 como al 58. Entonces todavía no escribía Juan Marcos el primer evangelio, no podía haber leído nada por el respecto. Y dice aquí en el versículo 2, dice, por medio de sus profetas Dios ya había comunicado este mensaje en las Santas Escrituras. Como les menciono, Pablo tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras y de las profecías de que nuestro Señor Jesucristo
iba a venir, no con el nombre de Jesucristo. Sabían que decía Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y por lo tanto él tenía conocimiento de los libros de los profetas, lo que nosotros le decimos el Antiguo Testamento. Y dice, este es el mensaje que trata que su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, es como hombre, fue descendiente del rey David. Pues les digo, como sabía todo eso, les está explicando a la gente eso. O sea, la explicación de Pablo es una explicación judía. No exactamente estaba dando un adoctrinamiento cristiano. Lo único era que aceptaran a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y que se convirtieran y dejaran el pecado a un lado. Era uno de los principios que él tenía, pero él no podía estar explicando cosas que él no vivió. El Espíritu Santo hablaba por boca de él, y para poder convencer a la gente, principalmente a los judíos, les hacía hincapié de que las Escrituras se habían cumplido. ¿Y cuáles eran las Escrituras? Toda la información que tenemos de los profetas, que habían anunciado que nuestro Señor Jesucristo era descendiente del rey David, y de que iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, su Hijo. Y nos menciona aquí, pero como el Espíritu Santificador, y por el hecho de haber resucitado, fue declarado Hijo de Dios, y se le dieron plenos poderes. Así lo dice Pablo, ¿no? Por medio de Jesucristo, Dios me ha concedido el privilegio de ser su apóstol y de anunciar su nombre para que todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. O sea, él lo está confirmando y afirmando de que nuestro Señor Jesucristo le dio ese poder. Y les menciona que Dios ama a todos y los ha llamado a ser de Jesucristo a todos, judíos y no judíos. Que Dios es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre todos ellos. Esa es la introducción que da Pablo. Dice que en primer lugar, por medio de Jesucristo, da gracias a Dios, a nuestro Padre Dios. O sea, es que es importante eso, que ustedes lo entiendan. Aquí lo más importante es que nosotros conocemos, amamos y servimos a nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo que nos dio Jesucristo. No tenemos que adorar a nadie más, solamente a nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y lo está mencionando aquí. Porque en todas partes habla de su fe, entonces ya se estaba propagando el conocimiento de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz, y por eso les está diciendo Pablo a los romanos esto. Y dice, Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el mensaje de su Hijo, es testigo que continuamente lo recuerdo en mis oraciones. Hace oración Pablo, es muy importante la oración. Pido siempre a nuestro Padre Dios, que si es su voluntad, conceda que yo vaya al fin allá a visitarles, vamos, porque es lo que quería Pablo. Deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual si es que la necesitan, es decir, para que nos animemos los unos a los otros en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero siempre hay obstáculos, dice Pablo. Se está disculpando Pablo de no haber ido ya pronto a Roma a ver a toda la gente que cree en Cristo. Me siento en deuda con todos, dice, con los sabios y con los ignorantes, con los cultos y los incultos. Quiero y estoy ansioso de anunciarles el Evangelio. Todos ustedes que viven en Roma, así les está diciendo a los romanos en esta carta. Dice que él no se avergüenza del Evangelio. Pues nadie debe de avergonzarse del Evangelio, porque es el poder de Dios, de nuestro Padre Dios. Insisto y vuelvo a insistir, todo está conforme a nuestro Padre Dios. No hay otra divinidad que podamos nosotros adorar. Al único que debemos adorar es nuestro Padre Dios. Aquí dice que para que todos los que creen, principalmente los judíos, pero también para los no judíos. Entonces, se dan cuenta cómo hace énfasis Pablo de que esto es para los judíos, pero también para los no judíos. O sea, es para todos. Porque este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras. El justo por fe vivirá. Muy distante a lo que dice Santiago en su carta. Sí, una fe sin obras es una fe muerta. Aquí Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Si tú eres justo, esa fe que tienes en Dios, pues vas a seguir viviendo.
Acuérdate que el cuerpo se muere, pero nuestro espíritu regresa con nuestro Padre Dios. Y nos empieza a decir aquí que la humanidad tiene la culpa y que va a recibir su castigo de Dios. Viene del cielo y sobre todo la gente mala e injusta. Aquí nos habla Pablo de que Dios castiga. Y no es que Dios castiga, Pablo así lo menciona, pero es que nosotros sabemos que Dios no castiga, tú solo te castigas. En el momento en que te alejas del Señor, ya estás alejado de la gracia del Señor, de todo el bienestar del Señor, de toda la salud del Señor, de toda la sabiduría del Señor. Te alejas de todo del Señor en cuanto tú te alejas de las cosas del Señor. ¿Y cuándo te alejas de las cosas del Señor? Cuando no estás haciendo lo que Dios te ha enseñado que hagas correctamente. Y ahí está la ley, ahí están los mandamientos, ahí está la doctrina de Cristo, ahí están todos sus evangelios, en donde te está dando indicaciones. Un nuevo mandamiento os doy, ámense los unos a los otros como Dios los ha amado a ustedes. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nada de envidias, nada de rencores, nada de venganzas, nada de mentiras, nada de falsos testimonios, nada de robar, nada de matar, etcétera, etcétera. Todo está incluido ahí. Y aquí nos está diciendo Pablo que pues Dios castiga. Así lo menciona él en su carta a los romanos, ¿no? Y los empieza a criticar a ellos, porque ellos, los romanos, pues tienen muchas estatuas y que las adoran como si fueran dioses. Dice, pues lo visible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Lo invisible, sí. ¿Por qué? Porque por medio del poder del Espíritu Santo nosotros vamos entendiendo e interpretando las Sagradas Escrituras. Y todo lo que se ve como invisible de Dios, nosotros lo estamos entendiendo. Nos menciona aquí también, dice, en efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. ¿Se dan cuenta cómo está predicando según las Escrituras del Antiguo Testamento? No según la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque podría haber dicho, ¿no? Jesús dijo en uno de sus momentos que estuvo aquí en la tierra, en uno de sus pasajes, cuando estaba con los discípulos, cuando estuvo en Samaria, cuando la mujer le dio de beber el cántaro y que le dijo, dame de beber agua de vida eterna. O sea, no explica nada de eso porque Pablo no vivió nada de eso. Empieza a explicar conforme y con base al Antiguo Testamento. Dice aquí que al contrario ha terminado pensando puras tonterías la gente equivocada, porque han conocido a Dios pero no han hecho las cosas correctamente. Dicen que son sabios pero en realidad son tontos, dice Pablo, porque han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y lo mismo que nos está pasando nosotros en la actualidad, nos hacemos imágenes irrelevantes. Y estamos pensando en los santos, en los ángeles, en nuestra Santísima Madre, en una imagen. ¿Cuánta gente tiene la imagen de la Virgen del Carmen, o la Virgen de Fátima, o la Virgen de Guadalupe, la Virgen de alguna provincia, de algún poblado de este país? Y hace sus mandas y sus visitas como si no lo hiciera, se van a condenar. Aquí el que se condena es porque comete pecado. Nuestra Santísima Madre, como nosotros la representemos, como nosotros la vistamos, como nosotros la pongamos en cualquier parte del planeta Tierra, es nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo y ahora Madre de nosotros. Estén en donde estén ustedes, nuestra Santísima Madre nos escucha. Y ella pide por nosotros, porque sabe que somos pecadores. No hay necesidad que hagas toda una manda y todo un viacrucis por ir a Roma, a Portugal, a Francia, a Italia, a visitar a la Santísima, o aquellos que vienen a México a visitar a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Es la misma Virgen María en todos lados. Y aquí nos está diciendo, no se hagan imágenes como los romanos, pues las hemos hecho. Ya tenemos la imagen del santito fulano, del santito sutano, del santito perengano y del último santito Juan Pablo II. Y ya está bien tener las imágenes, pero no adorarlas, ni pedirles a las imágenes, porque aquí al que hay que pedirles a nuestro Padre Dios. Lo está diciendo Pablo conforme a la información que él tiene del Antiguo Testamento. Y nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo.
Si nuestro Señor Jesucristo nos hubiera dicho, háganse imágenes de mis discípulos que traigo aquí, miren, son 12, ¿verdad? Háganse una imagen de mi madre, ¿sí? Y pídanle, cuando ya no estén, pues hagan una imagen mía y pídanle, pues lo hubiéramos hecho, pero nunca lo dice nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces no estemos haciendo tontería ni estupidez. Pero bueno, esa es una forma doctrinal que la Iglesia ha creado para adoctrinar a la gente. Yo me pregunto, si eso fuera lícito, Dios lo hubiera permitido. Si eso hubiera sido necesario, nuestro Señor Jesucristo lo hubiera dicho. Y no fue así. Inventamos cosas. Sí, nos hemos dado cuenta que ha surgido un fenómeno en el que cuando hay imágenes y atraes a la gente a que esa imagen te haga un milagro, o pienses en esa personalidad y le pidas un milagro y se lleva a cabo ese milagro en tu vida. Y entonces mucha gente se va atrayendo a esas circunstancias. Es un fenómeno que se suscita. Tengamos mucho cuidado, porque al único que le debemos toda adoración, honor y gloria es a nuestro Padre Dios. Y los milagros los hace nuestro Señor, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y aquí los critica Pablo, bien claro se los está diciendo a ellos. Ustedes se han hecho imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Si hubiese estado hablando Pablo con nosotros, nos estuviera diciendo, ustedes ya se hicieron imágenes de nosotros, de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Juan, de Andrés, de Tomás, de Bartolomé, de Felipe, de Judas Tadeo, de Judas Iscariote. Ya hicieron de todos los demás, de Esteban, de Santiago el Menor, de Silas, de Apolo, de todos, sí, de Bernabé, ya se hicieron ustedes. Pues no, así nos diría Pablo en la actualidad. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros, dice aquí, a los impuros deseos que hay en ellos, y ha cometido unos con otros acciones vergonzosas. Sí, está empezando aquí a hablar de la homosexualidad. En lugar de la verdad de Dios ha buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios. Empezamos a adorar y crear, a honrar a las cosas creadas por Dios. Y que el cielo y que los aztecas así eran. Le tenían miedo al sol, ahí le tenían Dios del sol. Le tenían miedo a la luna, Dios de la luna. Le tenían miedo al fuego, el Dios del fuego. Le tenían miedo a la lluvia, Dios Tlaloc de la lluvia. Se hacían dioses. Todo eso fue creado por Dios. Aquí lo dice, en lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios, y no a Dios mismo, que las creó, y que merece alabanza por siempre, así sea, dice Pablo. Por eso Dios los ha abandonado a sus pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Fíjense nada más. Ya entonces las mujeres habían de una relación sexual normal. Sí, porque una relación normal es entre hombre y mujer. Sí. No entre cosas y mujer. No entre animales y mujer. No entre mujer y mujer. Y no entre hombre y hombre, y cosas y hombres, y animales y hombres. Ya lo está diciendo. Ustedes dirán, ay, eso es nuevo. No, pues ya existía desde Sodoma y Gomorra, más antes. Sí. Y eso está equivocado, está mal, ¿eh? Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Sufren en su propio cuerpo. ¿Qué les pasa a los homosexuales? La mayoría de ellos están enfermos hoy en día de unas enfermedades, y pues les decimos ahora, les llamamos SIDA. Y hay enfermedades venéreas que anteriormente no había forma de curarlas porque eran infecciones muy fuertes y la gente se moría. Y bueno, ya se encontró el medicamento para curar esas infecciones, la gorronea, el sífilis, pero en la actualidad pues tenemos el VIH, ¿no? El SIDA, ¿sí? O otras enfermedades venéreas que se contraen.
por una forma equívoca. Las relaciones sexuales son normales en el género humano. Dios no las ha satanizado, Dios no ha dicho eso está prohibido. Está prohibido lo que está equivocado, lo que no está correcto, lo que está fuera de la ley. Eso es lo que está prohibido con las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque te provocan la muerte, te provocan las enfermedades, te provocan que tú mismo te destruyes, corporal y moralmente. Por eso dice aquí muy claramente. Y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Como no quieren reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia y perversidad. Están llenos de avaricia, dice, y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres. O sea, ¿se dan cuenta cómo Pablo está mencionando toda la violación de las leyes que desde Moisés se tienen violando? Y desde antes. Pero bueno, ahí se marcó que la ley de Moisés exige que se cumplan para que no hagas todos estos pecados. Y Pablo los está renombrando. ¿Se dan cuenta cómo él está evangelizando conforme a base de las costumbres, tradiciones y conocimiento de la ley judaica, de los profetas y de todas las historias de nuestros antepasados bíblicos que tenemos? No saben perdonar, dice, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo lo siguen haciendo, no les importa. Hay gente que dice, yo prefiero vivir 5 o 10 años felices matando, robando, secuestrando, siendo homosexual, violando mujeres y todo, que vivir a los 50, 60, 70 años y no tener nada. Saben que los van a matar, que van a ser presos, que la misma delincuencia los va a matar, la misma mafia los puede matar, que la policía, la ley mundana los puede arrestar y meterlos no les importa. Así lo dicen. Y así es. En el capítulo número 2 nos sigue mencionando que por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otros y no importa quién seas. El juzgar a alguien es algo peligroso. Porque te puedes condenar a ti mismo, ¿no? No digas de esta agua no de beber porque pues, a lo mejor, ¿sí? Escupes para arriba y te cae a ti la escupitina, ¿sí? Más pronto cae un hablador que un cojo, dicen los dichos. No hay que juzgar. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad. Pues sí, el único que nos puede juzgar es Dios. Nadie más nos debe de juzgar, ni debemos de juzgar a nadie. Conforme a la verdad. Y condena a los que sí se portan. Si tú juzgas a otros, haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación, porque tú mismo te estás juzgando a ti solo. Tú desprecias la inagotable bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigos en tu vida sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictarte su justa sentencia. Pues el único que nos va a juzgar es Dios, ¿eh? Nadie nos va a juzgar, ¿sí? Por eso nosotros no seamos jueces, no juzguemos. Hagamos lo que nos corresponde. Nuestro trabajo, con los dones del Espíritu Santo, pongámonos a trabajar. Y aléjate de las cosas mundanas y terrenales y de vivir una vida nada más material, porque eso te está haciendo que no estés cerca del Señor, ¿eh? Y pagar a cada uno conforme lo que haya hecho, lo que dice, ¿verdad? No saldrás de aquí hasta que no pagues la última moneda. El que con espada mata, espada muere. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es, sí, el Señor nos va a tratar igual. Dará vida eterna a quienes buscan gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno. Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y favor de la maldad. ¿Se dan cuenta cómo predica Pablo según el Antiguo Testamento? No nos pone ningún ejemplo que dijo Jesucristo. Ahorita podríamos decir alguno, con el joven rico, que no pudo cumplir. Había cumplido con todos los mandamientos, pero no podía vender todo y dárselo a los pobres y después seguir a Jesucristo, porque era muy rico y la riqueza la había heredado.
No nos dé esos ejemplos Pablo porque los desconoce. ¿Sí? No nos da el ejemplo Pablo de lo que hizo Jesucristo cuando estuvo predicando en la casa de Marta y María, en donde le dice: Marta, Marta, te ocupas de las cosas de la casa, de lo mundano y lo material. María ha escogido lo mejor. No nos predica eso. Pablo nos está predicando aquí conforme al Antiguo Testamento. Porque era judío, porque no conoció a Jesucristo y nadie le había informado a Pablo. ¿Quién sí tenía conocimiento? Y tenemos aquí unas cartas escritas, pues Juan, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos 3 cartas. Y hay 2 cartas en el Nuevo Testamento de Pedro, pero sí hablan de nuestro Señor Jesucristo y de cómo nuestro Señor Jesucristo les dijo que tenían que evangelizar. En cambio, Pablo está evangelizando conforme al Antiguo Testamento, por el poder del Espíritu Santo. Dios le estaba diciendo que tenía que decir. Y nos sigue diciendo aquí que habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los no judíos. O sea, todos, no nos salvamos. Y da gloria y paz a los que hacen lo bueno, judíos o no judíos. No hace diferencia en personas, dice aquí Pablo. Dice que todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés, morirán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa misma ley serán juzgados. O sea, muchos ahorita dicen, bueno, los judíos ¿cómo van a ser juzgados? Pues bajo la ley de Moisés. Porque si no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, pues se las van a aplicar según su ley. Y si tú crees en Jesucristo, pues vas a ser juzgado según como hijo de Dios, hermano de Jesucristo, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Y todas las razas que tengan su creencia serán juzgados según su creencia. No pues se van a condenar los árabes porque nunca comulgaron. No se van a condenar los hindúes porque nunca fueron a misa a la Iglesia Católica. Pues no. No se van a condenar los judíos, ¿verdad? Porque no recibieron el bautismo, la confirmación. Pues no, porque ellos se circuncidaron. Ellos van a ser juzgados según sus leyes. Porque no quedan libres de culpa los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Si obedeces la ley, quedas libre de culpa. Pero cuando los que no son judíos y tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Pues muestran por sus conductas que llevan la ley escrita en sus corazones, según su comportamiento. Sí hemos visto mucha gente que no conoce a Dios, quizá entre comillas, ¿verdad? No es católica, no es cristiana, no va a misa, no se confiesa, pero son buenas personas. Serán juzgados según sus leyes personales. Sí. ¿Cuántas veces mucha gente dice, esos no se van a salvar porque no van a misa? No se van a salvar porque no se confiesan ni comulgan. No se van a salvar porque no escuchan la palabra de Dios. Esos no se van a salvar porque no están casados, están nada más unidos sin haberse casado. No se van a condenar. Dios los va a juzgar según la ley que ellos estén viviendo. Y principalmente muchos de ellos a lo mejor respetan más a Dios que nosotros, sin conocer plenamente la ley. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos lo acusarán o los defenderán el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Jesucristo, conforme al mensaje de salvación que yo predico, dice Pablo. Y sigue diciendo, tú dices que eres judío y que te basas en las cosas de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Pues todos estamos orgullosos de Dios y los judíos también. Pero dice, conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad. De que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos. Eso es lo que hacen los judíos. Estudian la palabra, se la enseñan a su familia, a sus hijos, hacen cánticos, celebran todas las fiestas de todo el año, el Yom Kippur, celebran el fin de año, el Hashanah, o sea, celebran todas las fiestas. Dan gracias a Dios en la Pascua, de cuando salieron de Egipto. Tienen conocimiento de eso. Pues ellos van a ser juzgados así, si no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros que somos cristianos, mesiánicos, que somos seguidores del Nazareno,
seas quien seas, cristiano, católico, adventista, bautista, testigo, mormón, si sigues a Cristo, serás juzgado conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Tanto los judíos como nosotros, ¿no? ¿Cuánta gente va a la iglesia de San Hipólito a pedirle a Judas Tadeo que caiga el bueno, que traiga un buen dinero al que vas a asaltar, que te ponga las cosas sencillas para que no lo acuchilles ni lo mates? Es lo que van y los rateros piden, ¿sí? Se quieren llenar de dinero pidiéndole a San Judas Tadeo que les dé la oportunidad de hacer bien su delincuencia. Y aquí muy claramente Pablo se lo está diciendo a los romanos, ¿no? Si dices que no debes cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas la riqueza de sus templos? Si te ufanas de la ley que deshonras a Dios, ¿por qué la desobedeces? Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes, dice, ¿no? Así dicen las Escrituras. Es cierto que a quien obedece a la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo. Empieza a hablar de la circuncisión, ¿no? Todos aquellos que están circuncidados, pues de alguna manera saben que se circuncidaron porque le están ofreciendo a Dios su vida. Pero ¿de qué les sirve si cometen todos los pecados? Y hay gente que no está circuncidada y comete pecados, y de todas maneras de nada sirve. Muy claramente lo dice así. Y así termina este capítulo. Es cierto que a quien obedece la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo, pero si no lo obedece, es como si no estuviera circuncidado. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considera circuncidado aun cuando no lo esté. Oigan, pero está hablando de la circuncisión. ¿Y quiénes son los que se circuncidan? ¿Los hombres o las mujeres? Pues los hombres. Oigan, ¿y entonces las mujeres aquí en qué lugar están? ¿Se dan cuenta cómo Pablo está predicando según qué? El Antiguo Testamento. Según la ley como la tiene los judíos, como la tiene Moisés. Y les está hablando a los romanos. Y los romanos no son judíos. A lo mejor esta carta la iba a escuchar algún judío romano como él, ¿verdad? Que era de nacionalidad romana. Pero también para los no judíos. Pero está hablando nada más para los hombres. Qué misoginia tan fuerte, diríamos nosotros, ¿no? ¿Y las mujeres qué? También deben de ser evangelizadas y también deben de ser incorporadas y también deben de ser anunciadas. Y sigue diciendo, el que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que, a pesar de tener la ley, de estar circuncidado, no la obedece. Porque ser judío no es serlo solamente por fuera, o sea, estar circuncidado, y estar circuncidado es estarlo solamente por fuera en el cuerpo, no es estarlo solamente por fuera en el cuerpo. La circuncisión es para que denotes y estés en pleno conocimiento de que lo estás haciendo conforme a las cosas de Dios. En la actualidad, muchos cristianos no estamos circuncidados, pero estamos bautizados, y ese es el símbolo, el signo, el sacramento que nos induce a que somos hijos de Dios, y por lo tanto debemos de cumplir conforme. Puedes estar bautizado y cometer muchos pecados. ¿A poco creen que los secuestradores, los violadores, los rateros, los delincuentes, los que te asaltan en una moto y te sacan la pistola, no están bautizados? Y dices, entonces, ¿qué su bautismo no les sirvió? ¿Por qué si tienen al Espíritu Santo andan cometiendo y delinquiendo y matando gente? Porque puedes estar bautizado y cometer pecados. Puedes estar circuncidado judío y puedes estar cometiendo pecados. Eso no te hace salvo. ¿Qué es lo que nos hace salvo? Aquí no lo dice Pablo, porque Pablo no tiene conocimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo plena, como Pedro, como Juan, como Santiago, como Felipe, como Tomás. Él lo está redituando conforme a la ley mosaica, a la ley judía. Pero nosotros que ya sabemos y conocemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podemos ser salvos? Y lo dijo Él, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hacer el bien, las obras, a los demás. Pablo así no lo debería de haber dicho ahí, lo debería de haber dicho a los romanos, pero pues no lo dijo porque no tiene esas frases, no tiene ese conocimiento. ¿Se dan cuenta cómo es diferente?
Y así lo vamos a ir viendo poco a poco. El verdadero judío lo es interiormente. Y el estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu. Muy claramente lo dice Pablo. El Espíritu Santo. Y termina. El que es así resulta aprobado. No por los hombres, sino por Dios. Así lo termina diciendo Pablo. Entonces, bueno, hemos entendido que Pablo le habla a los romanos con una instrucción judaica, pero con algo importante, que son dos puntos que los dijimos desde un principio. Primero, que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, y el otro, que se conviertan y dejen de pecar. Y todo se los informa de una manera basada en los libros de los profetas, en el Pentateuco, que es la Torá, y vida y hecho de todos los grandes patriarcas que tenemos y caudillos que tenemos en la historia hebrea.